Bienvenidos, hermanos, a este nuevo culto de nuestra iglesia. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Les pido que mientras comenzamos pueda compartir este link en sus muros para que las demás personas que quizás no han tenido la oportunidad de tener un encuentro con el Señor, o aquellos que quizás no están pensando en hoy día dedicarle esta mañana al Señor, lo puedan hacer para que tengan la misma oportunidad que nosotros. Vamos a comenzar primeramente orando, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor. Para eso le voy a pedir que ahí donde está en su hogar, incline su rostro para que podamos orar. Amén. Padre bendito, Señor, en este momento nos ponemos frente a tu presencia. Señor, yo te doy gracias por este nuevo día, por este día que tú nos permites, Señor, entregarte, por este día en el cual tú nos permites, Señor, exaltar tu nombre, papito. Queremos en esta mañana exaltarte, que tú te glorifiques, Señor, por medio de todo lo que hoy vamos a hacer en esta mañana, Señor, desde la adoración hasta la predicación, hasta, Señor, el culto que viene luego, Señor, las clases que vienen luego, mi Dios. Sé tú glorificándote, Señor, en todo lo que hoy en esta mañana te vamos a entregar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro culto y le voy a pedir que tome su Biblia, y hoy vamos a hacer algo un poco diferente, porque vamos a partir este culto dando lectura a la palabra del Señor, pero no vamos a leer un salmo, sino que vamos a leer un pasaje que se encuentra en Jeremías 18. ¿Y por qué vamos a dar lectura a este pasaje? Porque este está relacionado directamente con la predicación. Y a mí me gustaría que usted desde ya pudiese escuchar esta palabra, que pudiese meditar en esta palabra que nos entrega el Señor, y que pudiésemos alabar el nombre de Dios con esta disposición, entendiendo lo que el Señor nos dice en su palabra, y que podamos hacer una adoración constante y entendiendo lo que estamos haciendo. Vamos a leer Jeremías 18. Dice: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro de la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y para destruir. Más adelante en este mismo culto vamos a hablar y vamos a profundizar sobre este mensaje que el Señor le entrega, que nos entrega en el libro de Jeremías. Pero por mientras yo quiero que usted escuche la palabra, que usted ahí donde está le vuelva a dar lectura y que adore al Señor entendiendo que nosotros somos el barro y Él es el alfarero, y que Él hoy en este culto, en esta mañana, quiere moldearnos conforme su corazón. Vamos a adorar al Señor en este momento, vamos a pedirle que nos dé disposición para escuchar la palabra que luego viene, y que trabaje desde ya en nuestro corazón para entender, como yo les señalaba recién, que somos el barro y Él es el alfarero. Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el todo no estoy, moldeado
necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, varón soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, varón soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Amén. Qué precioso momento en el cual tenemos la oportunidad de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Y nosotros partimos este culto hablando acerca de un pasaje que se encontraba en Jeremías. Y como usted ya se podrá haber dado cuenta, la adoración iba orientado en ese sentido, en entender que nosotros somos el barro y el Señor es nuestro alfarero. Y precisamente de esto se trata la predicación que hoy quiero compartir junto a ustedes. Esta tiene por nombre Ser y Hacer Discípulos. Y vamos a hablar sobre esto hoy, sobre ser y hacer discípulos. Una vez, hace mucho tiempo, recuerdo que nuestro pastor nos enseñó lo siguiente. Una vez nuestro pastor nos dijo que el reino de Dios es similar a un negocio. Y a lo mejor usted en este momento que me está escuchando puede pensar, pero ¿cómo el pastor y cómo la hermana Marisol están diciendo que el reino de los cielos es similar a un negocio? ¿Qué es lo que están tratando de decir? Y bueno, yo se lo voy a explicar. El pastor nos decía, el reino de los cielos es similar a un negocio, pero no a cualquier negocio, sino que el mejor y el más grande negocio. Y en este negocio servir es el más grande privilegio, no es un favor. En este negocio nuestro jefe es el Señor y es un jefe que paga bien. Nuestro recurso en este negocio más valioso son las personas. Y en este negocio no hay riesgo de ganancia o de pérdida, porque la ganancia está asegurada. Pero la clave en este negocio es darlo todo. Este es un negocio que requiere indudablemente de un gran sacrificio.
Y la verdad que quizás a usted le pueda llamar mucho la atención que hagamos esta similitud entre el reino de los cielos y un negocio, pero la verdad que esto está escrito en la Biblia, y en Mateo 13:45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Cuando nosotros hablábamos de que el reino del Señor era similar a un gran negocio, cuando hablábamos de que en este negocio servir era un privilegio, de que nuestro Señor era el jefe, de que el recurso más valioso eran las personas, de que en este negocio no hay ganancia o pérdida, sino que solo hay ganancia, y que la clave es sacrificarlo todo, es lo que señala Mateo 13:45 cuando habla de lo que conocemos como la perla de gran precio. Nosotros hemos hallado una perla preciosa. Nosotros hemos hallado la perla de gran precio, que es el Evangelio que nos entrega nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a formar parte de esto? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo por el Señor? Ya encontraste la perla preciosa. Ahora estás dispuesto, como dice la palabra, a entregar todo lo que tienes. Para esto, para formar parte de este gran negocio que es el reino del Señor, para formar parte de todo esto, tenemos que aprender dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, debemos aprender a ser discípulos, y en segundo lugar, a ser discípulos. Por eso que yo les decía que esta predicación se llama Ser y Hacer Discípulos. Ser discípulos, ¿por qué? Porque indudablemente este es un principio que no solamente se aplica en el área espiritual, sino que es un principio que se aplica en todas las áreas de nuestra vida, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes pretender hacer un discípulo sin primeramente aprender tú a ser uno y mantenerte en la calidad de discípulo. Ya más adelante vamos a ahondar sobre cada una de estos puntos y vamos a explicar qué significa esto. Y en segundo lugar, aparte de tú ser un discípulo, necesitas hacer discípulos. Y precisamente este es el gran objetivo, esta es la gran comisión. En Mateos 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por lo general, cuando nosotros estudiamos la palabra, somos muy pocos meticulosos en cuanto a la profundidad que le damos al estudio de la palabra. Y por lo general, cuando nosotros se nos habla de la gran comisión, nos remitimos siempre a hacer una lectura, o se nos viene a la mente Mateo 28:19. Pero ignoramos por lo general casi siempre el contexto general en el cual se desarrollan los pasajes que comúnmente son los más conocidos, y la verdad es que esto es un gran error que debiésemos de comenzar a dejar de hacer. Y si usted ya lo hace, gloria a Dios por ello, porque la verdad es que no da lo mismo el contexto y el pasaje completo. Indudablemente por algo el Señor establece ese pasaje de esa forma y con una cierta intencionalidad. Y yo le decía que esta predicación se llama Ser y Hacer Discípulos. Y precisamente Mateo 28:16 es muy relevante en cuanto a esto que estamos hablando.
porque nos llama y nos invita a hacernos la siguiente pregunta: ¿a quién el Señor manda a ser discípulos? Porque Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos. Pero ¿a quién mandó a ser discípulos? ¿A todos o a ciertas personas en específico? Porque el pasaje dice que el Señor se le presenta a los 11 discípulos y a ellos les dice, vayan a ser más discípulos. Entonces debemos enfocarnos, como yo les señalaba, en dos cosas: ser un discípulo para entonces poder hacer un discípulo. En primer lugar, vamos a hablar de ser discípulos. Como yo les señalaba, nadie puede dar lo que no tiene. No puedes pretender hacer un discípulo sin primeramente aprender tú a ser uno y mantenerte en la calidad de discípulo. Porque la verdad que aprender a ser un discípulo, contrario a lo que quizás usted pueda pensar, no es fácil. Y más aún, mantenerte en la calidad de discípulo es más complejo todavía. Si llegar a ser un discípulo del Señor es complicado, mantenerte en la calidad de discípulo lo es más aún. Y te hago la siguiente pregunta: ¿un discípulo del Señor nace o se hace? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque estas fueron las preguntas y esta fue la enseñanza que nuestro pastor nos entregó en un periodo en el cual él nos estaba discipulando a nosotros como cuerpo de liderazgo. Y él nos preguntaba, decía, ¿uno nace o se hace? Y la verdad es que la respuesta a mí me sorprendió muchísimo, porque el pastor decía, un discípulo nace y nace de nuevo. Pero tiene que haber entre el que nace y el nace de nuevo un tiempo de preparación. ¿Y por qué? Vamos a ir a Jeremías 49 y vamos a leer la palabra del Señor, en donde el Señor muestra esta verdad de una forma muy clara. Y dice Jeremías 49, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como una espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso como saeta bruñida y me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Yo le decía, ser un discípulo, uno nace como un discípulo y nace de nuevo, pero necesita un tiempo de preparación. Y cuando hablamos de que necesita un tiempo de preparación, es acá donde se produce lo que le dábamos lectura en un comienzo, en Jeremías 18, donde dice la señal del barro y del alfarero. Dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo,
¿no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Israel. En un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos, para arrancar, para derribar y para destruir. En este pasaje el Señor nos hace similares, como señalábamos en un comienzo de este culto, al barro y al alfarero. Porque el barro siempre es potencialmente útil para el alfarero. Porque para eso fue creado el barro, para ser utilizado por el alfarero. Pero quien finalmente determina cómo lo va a utilizar y quien finalmente le va a dar la mejor forma según lo que a él le plazca es el alfarero. Entonces, cuando hablamos de aprender a ser un discípulo, estos pasajes que se encuentran en Jeremías nos entregan ciertas verdades bíblicas, ciertos principios que debemos entender y que son fundamentales para aprender y convertirnos en un discípulo y mantenernos en la calidad de discípulo. La primera verdad es que Jehová nos llama desde el vientre. Nuestro Señor nos forma desde el vientre para ser un discípulo. Nosotros somos potenciales discípulos. Nosotros somos la materia prima. Somos el barro en las manos del alfarero. Y desde el vientre de nuestra madre hemos sido destinados para ser siervos del Señor. Por eso que la palabra en Jeremías dice: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Por eso que el Señor en Jeremías dice: ¿no podré hacer yo de ustedes como el alfarero hace del barro? Así deben ser ustedes en mi mano, como el barro en las manos del alfarero. Y esto quiere decir que somos llamados desde el vientre para ser siervos, para ser discípulos del Señor. Somos materia prima, fuimos creados para esto. Pero todo en esta vida tiene un pero. Nada es tan bueno, todo tiene un pero. Bueno, en este caso sí es muy bueno, porque dice que Él nos tiene que moldear como le plazca. Es decir, debemos estar preparados hasta que Dios nos diga: estás listo. Es decir, tienes que saber que ser un discípulo implica un periodo donde el Señor te va a moldear, donde el Señor va a trabajar contigo. Porque eso significa ser el barro en las manos del alfarero. Y esto nos lleva a la segunda verdad. Y es que muchas veces vamos a tener que pagar un alto precio. En la palabra que nosotros leíamos dice que Jeremías vio que la vasija de barro se echó a perder en la mano del alfarero. Y como la vasija de barro se echó a perder en las manos del alfarero, él volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que la vasija se echó a perder y hubo que desarmarla por completo y hubo que volver a armar una nueva. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ser un discípulo, esto implica dejarse discipular. Y dejarse discipular es estar dispuesto a pagar un precio. Nadie que quiera ser un discípulo no va a poder saltarse esta parte de tener que pagar un precio. Hablábamos en un comienzo de que el reino de los cielos es similar a un negocio, al mejor y más grande negocio, donde nuestros recursos son las personas. Ese es nuestro más valioso recurso. Pero para poder formar parte de esto hay que pagar un alto precio. Pero la diferencia de esto con los demás negocios es que aquí no hay pérdida, aquí hay ganancia.
Y Jeremías en el otro pasaje dice, Señor, he trabajado en vano, me he esforzado y he trabajado en vano, mis fuerzas se están consumiendo, pero yo sé que tengo una recompensa en Dios. Hermanos, dejarse discipular implica ejercer discipulado y dejarme discipular como Cristo quiere que yo me deje discipular y como Cristo quiere que yo ejerza mi discipulado. No que me discipule como a mí se me da la gana y que ejerza mi discipulado como a mí se me plazca. Y que yo al mismo tiempo dé mi mejor esfuerzo para mantenerme como un discípulo. Y en este punto a mí me gustaría profundizar un poco más, porque yo creo, a raíz de mi experiencia personal, que es lo que más nos cuesta. Nosotros queremos ser discípulos. Yo sé que muchos de ustedes, del momento que están escuchando esta predicación, y espero en el Señor que así sea, anhelan ser discípulos del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Yo durante esta pandemia aprendí un concepto que no es un concepto bíblico, pero que lo creó alguien y la verdad que le encontré toda la razón y me gustó muchísimo, que de hecho lo voy a decir, lo dice el pastor Sergio, que es que nos gusta el discipulado a la carta. Es algo que él me enseñó y que él me transmitió desde el momento en que él tomó el liderazgo de los jóvenes. Él me decía, nosotros tenemos que dejar ese concepto de que nos gusta un discipulado a la carta. Y yo les decía, ¿a qué te refieres con un discipulado a la carta? Y él me decía, nosotros tenemos que sacarnos esa mentalidad de que creer que el discipulado es una carta, como cuando uno va a un restaurante y te dicen, tome, ahí está la carta. Decida qué es lo que usted quiera comer y cuando usted sepa lo que quiere comer, entonces me llama de nuevo, pide la orden y yo se la traigo. Él me decía, somos cristianos que con el discipulado hacemos exactamente lo mismo. Nos gusta hacer un discipulado a la carta. Yo elijo en qué aspecto quiero ser un discípulo, elijo en lo que quiero servir y en qué no, elijo en qué áreas me voy a discipular y en cuáles no, elijo qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer, porque simplemente no me gusta, no me agrada y punto. Y él me decía, tienes que sacarte esa mentalidad y tienes que convertirte en una real discípula, que se deje discipular por el Señor, que se deje discipular por su pastor, que se deje discipular por su líder, que deje ejercer discipulado sobre ella, para que entonces pueda generar más discípulos. Y hermanos, ¿por qué hablamos de este discipulado a la carta? Porque muchas veces hay áreas que decidimos sacar porque no nos agradan. Y mire, quizás no le está gustando lo que yo estoy diciendo, o a lo mejor son palabras muy confrontacionales. Mi intención no es confrontarlo a usted, mi intención es que el Señor lo haga por medio de su Espíritu. Como le estaba diciendo, ejemplo de esto es que, por ejemplo, nosotros cuando terminamos el periodo, la última vez que nos juntamos en nuestra iglesia, había más de 100 personas. Hoy en día, cuando nosotros después de este culto, después de esta predicación, pasamos a la escuela dominical, que no es algo aparte del culto del día domingo, es una extensión de este culto. Cuando nosotros nos conectamos, hermanos, yo creo que hemos tenido un pic, por así decirlo, de 20 personas conectadas. Y en un comienzo éramos 9, éramos 8. Y ¿sabe qué? Yo no estoy realizando una crítica a que usted no se conecte. Mi problema no es ese. Mi problema es, bueno, no mi problema, sino que el problema es, como le decía, no que usted no se quiera conectar. A lo mejor usted tiene sus razones, usted las conocerá, pero si no hay ninguna razón que sea valedera, entonces el gran problema acá es que hay áreas
donde usted no se está dejando discipular. Si usted quiere ser un discípulo y quiere, nosotros hablábamos de que hay que mantenerse como discípulo. Hermanos, para mantenerse como discípulo hay que hacer un esfuerzo que usted no se imagina. Por lo tanto, usted tiene que poner todo de sí para mantenerse como discípulo. Tiene que asistir al culto de oración, pero realmente asistir, porque hoy en día es difícil dilucidar cuando uno tiene el celular puesto en el culto de oración y cuando realmente está en el culto de oración. Es como las clases online. Yo creo que la mitad de los alumnos están verdaderamente y la mitad está durmiendo mientras está la clase. Entonces tiene que participar realmente del culto de oración, tiene que participar de célula. Si es parte de los jóvenes, tiene que participar de jóvenes y tiene que participar del culto del día domingo y de la extensión del culto del día domingo, que es la escuela dominical. Porque aunque usted diga que no, es que yo no necesito orar con más hermanos, no es que no me gusta lo que enseñan en la clase dominical, yo ya me lo sé, hermanos, es necesario. Y discipularse es parte de someterse a todo lo que yo pueda hacer. Todas aquellas instancias que a mí me permitan aprender del Señor, adorar al Señor y compartir con mis hermanos son instancias que a mí me van a permitir crecer, afirmarme y ser un discípulo para generar otro discípulo. El pastor Jano siempre nos enseña en la escuela dominical que una manifestación clara de que yo soy un siervo de Cristo es que yo quiero pasar tiempo con mis hermanos, y es ahí donde usted comparte con sus hermanos y un tiempo de calidad porque está aprendiendo, porque está profundizando en la palabra. Así que yo espero de todo corazón que después de este culto haya más personas que ingresen a la escuela dominical, haya más personas que participen del culto de oración, que se integre a una célula. ¿Por qué? Porque el problema no es que usted no asista. El problema grave es que usted no se está dejando discipular del todo, hermano. En tercer lugar, hablábamos de ser un discípulo. Somos discípulos para hacer discípulos. Y aquí va la tercera verdad. La palabra dice que el Señor, Jeremías dice, y puso en mi boca, y preste mucha atención, dice, puso en mi boca espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Yo le decía que cuando somos parte de esto, aquí hay ganancia segura. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos envió con un arma mortal, una saeta bruñida que está guardada en su aljaba. ¿Y sabes tú cuál es la saeta bruñida? ¿Dónde está? En nuestra lengua. Y te voy a explicar lo que significa esta metáfora. Saeta es la punta de una flecha. La punta de una flecha es la saeta. Y la saeta es lo que permite que cuando se lanza la flecha, ésta perfore y atraviese. Pero al mismo tiempo la saeta le da la dirección a la flecha e impide que la flecha vaya en cualquier dirección y la direcciona a un blanco preciso. Esa es una saeta. Pero al mismo tiempo, ¿qué significa que sea una saeta bruñida? Bruñida significa que está reluciente, que está limpia, que está pulida, que está depurada. Es decir, está preparada, el Señor la prepara. Y la aljaba, esta saeta bruñida que el Señor pesca en su mano y la esconde en su aljaba, la aljaba es lo que nosotros vemos como un bolso de cuero que va en la espalda, donde tradicionalmente se guardan estas flechas. No sé si usted alguna vez ha visto una película o algo así donde los guerreros tienen atrás una aljaba y ellos guardan las flechas en ese lugar.
Entonces, cuando hablamos de que somos discípulos, esto significa de una forma muy resumida y en un área muy específica que ser discípulos es dejar que Cristo prepare nuestra lengua como una saeta mediante la palabra, pero al mismo tiempo ser una saeta implica que el Señor nos limpia, nos pule, nos depura, de modo tal que cuando llegue el momento preciso, Él saque la espada y la lance. Saque la flecha y la lance. Y esa saeta esté preparada de tal forma que sepa la dirección exacta donde ir, que tenga tal nivel que atraviese de forma inmediata mediante la palabra. Por eso que el segundo punto es hacer discípulos. Porque nuestra arma más poderosa en cuanto a esta preparación que el Señor hace con nosotros es que nuestra lengua es una saeta y está afilada por la palabra del Señor. Debemos estar preparados de tal forma que cuando la palabra salga de nuestra boca, penetre profundamente, perfore hasta los tuétanos, en lo más profundo del corazón, y sepa exactamente a dónde ir. Por eso que el segundo gran punto es hacer discípulos. La palabra dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas aquellas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hacer discípulos es lo primero que debemos hacer. Bueno, lo segundo, ser discípulos, y una vez que somos discípulos, hacer discípulos. Pero cuando hablamos de hacer discípulos, esto no es solamente ir haciendo discípulos por el mundo, porque un discípulo tiene un proceso posterior, que es el proceso de consolidación. Por eso que la palabra dice bautizándolos y enseñándolos. No dice vaya y hagan discípulos y se van. Tienes que consolidarlo, tiene que haber un proceso de consolidación. Y en este punto yo me quiero detener y quiero que tomemos conciencia acerca de algo que muchas veces pasamos por alto, pero que no debiésemos de pasar por alto. Y es también precisamente una palabra que nos enseñaba nuestro pastor. Cuando una persona acepta al Señor en su corazón, esta persona entra en una crisis. La palabra de vida que acaba de recibir y la fe, que no es una fe tremenda, es una fe que acaba de nacer prácticamente. Es una fe muy minúscula, porque por mucho que esa persona acaba de realizar el acto más importante de su vida, está nuevita. Entonces su fe es minúscula. Y dice la palabra de que esta persona está luchando prácticamente entre la nueva vida que tiene y entre la muerte antigua que tenía. De hecho, la palabra es muy clara y esta nos enseña en Mateo 12, 43, 46 que esto es así. Esto es algo que usted debe conocer. Dice, el espíritu inmundo vuelve. Dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sabe lo que nos dice la palabra? La palabra acá lo que nos está diciendo es que cuando hay un nuevo hijo de Dios, cuando se echan fuera demonios de nuestra vida, cuando echamos fuera espíritus inmundos y nos convertimos al Señor, va a haber un momento relativo de tranquilidad. Pero la cosa no se va a quedar ahí. Satanás va a volver por la vida de esa persona y va a hacer lo imposible para que esa fe que la persona ha adquirido se esfume, se elimine
y aunque haya recibido al Señor, no llegue a ser un discípulo. Y por lo tanto, jamás genere otro discípulo, porque jamás llegó él a ser un discípulo. ¿Por qué? Porque esta persona es lo que nosotros llamamos un bebé espiritual, un lactante espiritual. De hecho, nuestro pastor a nosotros nos hablaba acerca del tiempo 3 y acerca de las primeras 72 horas de un cristiano. Y él señalaba que las primeras 72 horas de una persona recién convertida, al igual que las primeras 72 horas de un bebé que acaba de nacer, son cruciales. Son muy importantes. De hecho, yo nunca he tenido un bebé, pero tampoco he tenido la experiencia de vivirlo muy de cerca con alguien, pero sí he escuchado comentarios de que los primeros días, cuando la madre pasa los primeros días con el bebé, no se puede dormir, la madre no puede dormir, es una cosa terrible. De hecho, han habido muchos accidentes producto de esto mismo, que la madre está tan cansada porque no puede dormir, que se queda dormida de la nada y le puede hacer algo al bebé, porque el nivel de cansancio y cansancio a raíz de la dedicación que ese bebé necesita es tremendo. ¿Por qué? Porque ese bebé uno no sabe si está vivo o no está vivo, si quiere algo, si no quiere algo, está pendiente de que se mueva, de que no se mueva, de qué es lo que le pasa, qué es lo que no le pasa. Entonces las primeras horas son cruciales, porque es lo que define que el bebé salga en el fondo de esa zona de riesgo y ya sea un poquito más capaz de mantenerse vivo. Ahora bien, en la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Las primeras horas del cristiano son cruciales. Pero como en un bebé, obviamente usted no se preocupa los primeros 3 días de la guagua y ahí la manda a cambiarse el pañal solo. Y si lo hace, yo creo que deberían quitarle la tutela de su hijo. No, obviamente usted no manda a que vaya y se haga la leche solo, a que vaya y se cambie los pañales, no lo manda ahí a que se vaya a bañar solo, sino que hay muchísimos periodos donde usted tiene que seguir criando a este hijo. En este caso, con aquellos hijos espirituales, con aquellos discípulos que nosotros vamos a ir encaminando en este pasaje de consolidación, tenemos que acompañarlos. ¿Y de qué forma uno acompaña a una persona que acaba de recibir al Señor? Tiene que hacer una guerra espiritual. Nuestro pastor a nosotros nos decía que el método de consolidación no es un método agresivo, pero tampoco es pasivo. Y esto grábeselo. El método de consolidación no es agresivo, pero tampoco es pasivo, es espiritual. Por lo tanto, usted tiene que hacer una guerra espiritual por aquellos nuevos discípulos. Grábeselo en su cabeza. Tiene que hacer una guerra espiritual por los nuevos discípulos. Una guerra con eficacia, con postergación e inversión. Eficacia, postergación e inversión. ¿Por qué? Porque ellos son el más valioso recurso que nosotros tenemos. Los nuevos creyentes, los discípulos. Por eso que es tan importante que nosotros mismos nos mantengamos firmes y aprendamos a mantenernos como discípulos. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esto, la palabra es muy clara acerca de esta importancia. Nosotros encontramos en Éxodo 1 una historia que se relata de Cifra y de Fúa. Y es aquello que debemos asimilar a esto que estamos estudiando, a esta predicación que estamos entregando. En Éxodo 1:15 se narra la historia de Cifra y de Fúa. Estas son parteras que se encuentran en el pasaje de Éxodo, y dice la palabra que el rey de Egipto le ordena a Cifra y a Fúa, que eran las parteras, que maten a todo aquel que nazca como un varón y que dejen vivir a todas aquellas niñas solamente. Pero dice la palabra que estas eran temerosas del Señor, creían en el Señor. Entonces decidieron que iban a desobedecer
las indicaciones del rey de Egipto y deciden que le van a dar nacimiento de todas formas a los varones. Y se las ingenian y se las arreglan de una u otra forma para que ellos puedan vivir. En este caso, nosotros debemos hacer lo mismo que estas parteras. Debemos procurar que nazcan nuevos hijos del Señor y hacer lo que sea necesario dentro de lo que nosotros podamos hacer para que haya un proceso de consolidación. Porque somos llamados a ser discípulos y a ser discípulos. Y lo último es que no hay un margen de pérdida. Porque a esta persona que nosotros le vamos a entregar la palabra, el Señor también los llamó desde el vientre para ser un siervo. Tú tienes que pensar que todo lo que nosotros dijimos, todas aquellas palabras preciosas que dijimos acerca de aprender a ser discípulo, no son solamente palabras que se aplican a ti, sino que son palabras que Dios escribió para tu padre que no conoce del Señor, para tu madre que aún no conoce del Señor, para tu pareja, para tu hermano, para tu hermana, para tu esposo, para tu tío, para tu primo, para tu compañero de trabajo. Ellos también son materia prima. Ellos también son barro. Solo que aún no han conocido al alfarero. Pero eres tú el encargado de llevarlos ante el alfarero. Y que entonces puedan hacer otros discípulos. Esto es un círculo donde una cosa lleva a la otra. Pero en Isaías 43:4 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. En este proceso de ser un discípulo, de mantenerse como un discípulo, y por si ya fuera poco, a ser discípulos, el Señor te dice: hijo, no temas, porque tú fuiste de gran estima a mis ojos. ¿Y sabes desde cuándo? Desde el momento que estabas en el vientre de tu madre. Desde ahí yo te hice para que fueras mi siervo, para que fueses mi discípulo. Eso es para lo que fuiste llamado. Y ahora tú lo que debes hacer es hacer otro discípulo. Como yo decía en un comienzo, el reino de los cielos es la perla de gran precio que el mercader estaba buscando. Y cuando el mercader encontró esta perla, aunque tenía un precio muy alto, como sabía que era muy valiosa, no escatimó, vendió todo lo que tenía solamente para comprar esa perla. Nosotros tenemos que decir: hemos encontrado lo más valioso de nuestra vida, la palabra del Señor. No vamos a escatimar nada para mantenerlas en nuestra vida y para entregarla a aquellos que aún no la han conocido. Ser y hacer discípulos es la gran comisión. Vamos a orar en este momento para que el Señor pueda revelarnos esta palabra en nuestra vida, para que Él pueda hacernos entender la importancia de esto en nuestra vida. Padre amado, Señor, en este momento adoramos tu nombre, mi Dios, porque tu palabra es preciosa, Señor. Porque tu palabra dice claramente que tú desde el vientre de nuestra madre nos escogiste para ser tus siervos, mi Dios. Que nos preparaste, Señor, que nos guardas y que eres tú quien se va a glorificar por medio de nosotros, mi Dios. Papá, ¿quiénes somos nosotros para que tú nos escogieras? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos utilizaras? Pero tú eres bueno, mi Dios bendito, porque nos diste el privilegio de poder servir dentro de tu reino, mi Dios.
Nos diste el privilegio, Señor, de predicar tu palabra y de lo que tú has hecho en nuestra vida. Papá, ayúdanos a ser discípulos, a mantenernos siendo discípulos. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, a no decaer, mi Dios, a que nuestra fe no se apague por nada ni por nadie. Y ayúdanos a abrir nuestra boca. Queremos ser una saeta bruñida, Señor, que cuando tú la dispares, Señor, esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo, que sepa exactamente a dónde ir y que esté pulida, que esté preparada por ti, papá, para que entonces podamos discipular, para que podamos consolidar, para que podamos crear discípulos, generar más discípulos. Y entonces tu reino sea conocido hasta el último rincón de la tierra, mi Dios. Y todo lo que hay en este lugar te adore solamente a ti, papá. Te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Queremos ser tu resplandor.
Amén. Como lo decía la adoración de un comienzo, y esta adoración que acabamos de entregar al Señor, queremos ser barro en manos del alfarero, queremos ser vasos útiles, queremos que el Señor nos moldee como sus discípulos para ser discípulos y entonces cumplir la gran comisión. Que por lo demás nosotros tenemos una responsabilidad extra, porque decidimos como iglesia llamarnos la gran comisión, así que tenemos esa responsabilidad en nuestro nombre inserta y en nuestro ADN como cristianos. Vamos a finalizar este culto. Yo lo invito a seguir adorando el nombre de nuestro Señor, a que usted pueda participar de todas las actividades que tenemos en nuestra iglesia, para que entonces podamos tener un discipulado efectivo. Y lo dejo invitado especialmente a la continuación de este culto, la escuela dominical. Es precioso lo que el Señor hace con nosotros. Vamos a comenzar este lunes un nuevo desafío. Si quiere enterarse cuál es, participe hoy día de nuestra clase, no se lo pierda, sea muy bendecido. En el nombre de Jesús bendigo su vida y nos vemos la próxima semana. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos, para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, su dirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, su dirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre